buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian. Todas las entrevistas que hacemos estoy muy contento de hacerlas, pero en esta tengo que confesar que estoy especialmente más agradecido porque tenemos con nosotros al último punk, el destrozador de keynesianos, Javier Milei. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ignacio? Es un placer enorme estar hablando contigo. No, el placer es mío, ya que eres una celebrity en Argentina y en todo el mundo hispano, y ya solo que nos dediques parte de tu tiempo a hablar con nosotros, la verdad que es una gozada. Intentaremos tocar varios temas de una manera más o menos rápida e intentar hacerlo así un poco diferente de lo que te han hecho en otras ocasiones, que yo sé que en la televisión los timings van muy rápido y a veces pues uno no tiene tiempo de expresarse y demás. Así que la primera pregunta, y que voy haciendo con todo el mundo, es un poco, no sé, ¿quién es Javier Milei? ¿Quién hay detrás de esa figura que vamos viendo en la televisión? Y un poco de dónde viene esa pasión por la economía y por hacer las cosas con esa didáctica, perdón, y con ese ímpetu que te caracteriza. Bueno, en principio, digamos, tengo 47 años, soy licenciado en Economía de la Universidad de Belgrano, tengo 2 maestrías en Teoría Económica, una en el IRES barra CEDES, que era una maestría de pleno corte keynesiano, y mi segunda maestría la hice en la Universidad Torcuato Di Tella, que es una universidad mucho más ecléctica, y doy clases desde los 20 años, arranqué dando clases de microeconomía y después he sido profesor de economía matemática y mi especialización es crecimiento económico, ya sea con o sin dinero, y básicamente soy un apasionado de la vida, no concibo hacer algo que no sea con pasión. Básicamente me describo como si fuera una suerte de personaje salido de una ópera de Puccini, como si fuera el caso de la película de La Rosa Púrpura del Cairo, y nada más que un personaje de Puccini salido a la vida real, y en rigor yo era un economista neoclásico tradicional hasta que tuve la oportunidad de leer un trabajo de Murray Rothbard que se llama Monopolio y Competencia, que forma parte del libro El hombre, la economía y el Estado, y luego de ello me di cuenta que muchas de las cosas que estudiábamos en la estructura neoclásica no eran correctas, y además eso me permitió abrir la mente a explicar el proceso de crecimiento, ¿no? Porque vos lo que tenés es que desde el 1800 en adelante, la pobreza extrema en el mundo cayó desde el 95% al 5%, en un contexto donde además la población se multiplicó por 7 y el PBI per cápita lo hizo más de 9 veces. Consecuentemente, eso es una clara muestra de que existen rendimientos crecientes, y esto está asociado a estructuras de mercado concentradas, y en la línea de análisis neoclásico eso sería algo malo porque tendría que ver con los monopolios, y sin embargo, ¿cómo puede ser que algo que ha hecho tanto bien por la humanidad puede ser malo? Y la llave a la respuesta de ello está justamente en este trabajo de Rothbard, y eso me abrió las puertas al análisis de la economía austríaca. Y bueno, hoy me considero, digamos, un austríaco, ¿no? O sea, de hecho, digamos, he leído unas cuantas cosas de economía austríaca. Te diría que si bien yo tengo una biblioteca en la tradición neoclásica de cerca de 1.500 libros físicos y 5.000 digitales, después, o sea, en los últimos años he incorporado cerca de, te diría, entre cerca de 400 libros asociados a la escuela austríaca. Si bien no he leído todos, o sea, he leído un número importante, ¿no?
Claro, pero igual ahí también está un poco la complicación, ¿no? Cuando uno lee y absorbe tanta información, a veces se hace difícil simplificarlo, ¿no? Para, digamos, para el ciudadano común. ¿Qué es lo que has ido aprendiendo a lo largo de este último año o dos, que estás teniendo bastante o mucha fama, para explicar conceptos simples? Te vi el otro día con Fantino y te vi que ni él mismo te estaba entendiendo. Un poco, ¿cuáles son los retos que te encuentras cuando tienes que explicar economía, que suele ser una ciencia compleja, para personas que no tienen a priori ningún tipo de idea? Mira, yo la mayor dificultad que veo tiene que ver con la cuestión de que la gente está muy cerrada y que está muy abrazada a las ideas del socialismo. Entonces, y las repiten, ¿sí? Sin tener idea de lo que están diciendo. En ese sentido, a mí me parece que esa es la traba más grande. Yo en general trato de usar metáforas y simplificaciones que requieren de mucho trabajo, aún a riesgo de que mucha gente considera que uno, digamos, es un economista de mediocre y que repite frases, pero el truco en la televisión a mí me lo enseñó un periodista que tiene más de 50 años de televisión, que se llama Mauro Viale. Él un día, bueno, él tiene la costumbre de levantarse a trabajar a las 4 de la mañana, ¿no? O sea, y tiende a llegar muy temprano al canal, y yo tengo un toque de que odio llegar tarde. Y un día me cambiaron el horario al que tenía que ir al canal, y él tenía, digamos, y me corrieron una hora para adelante. Y yo, ante la duda, que no recordaba bien, digamos, porque siempre estaba yendo a otro horario, fui como si tuviera que ir al mismo horario de siempre, y además llegué 15 minutos antes. O sea, con lo cual llegué una hora y cuarto antes, y a la única persona que encontré fue a Mauro Viale, y él, digamos, de una manera muy, muy generosa, ¿sí? A pesar de que él, digamos, tiene un pensamiento de mucho arraigo socialista y defiende a la dictadura sangrienta de Cuba y todo, él fue muy generoso conmigo y me dijo: mira, en televisión es como si fuera un round, ¿sí? Un round de box. Tenés 3 minutos, pero en el primer minuto vos tenés que pegar una piña de knockout. Entonces, básicamente lo que vos tenés que hacer es sintetizar tu idea en 1 minuto, en algo que sea muy gráfico, en algo que todos lo puedan entender, y lanzar esa frase. Y una vez que vos lanzaste esa frase, que atrás requiere, digamos, un montón de conocimiento y de trabajo, porque digo, uno no llega a esas frases así porque sí. Una vez que vos haces eso, si al conductor le llega a interesar el planteo que vos haces, ahí te da la posibilidad de desarrollar la idea en 2 minutos más. ¿Cuál es el riesgo que corres? Es que hay gente que, como no conoce cómo es la dinámica del medio, te cree que vos te estás repitiendo. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés los otros 2 minutos, o sea, volvés a contar la misma idea, pero en forma más extendida. Ahora, el tema es que parece como cuasi repetitivo, y en realidad tiene que ver con la lógica bajo la cual estás comunicando, ¿no? Claro, bueno, pues muy interesante ese consejo, ¿no? De que al final las personas tenemos una atención baja y que solo que pongas 1 o 2 ideas en el cerebro del espectador, pues ya es más que suficiente. Siguiendo un poco en ese tema de tus platós, de tus apariciones en platós de televisión y demás, un poco también cómo llevas la fama, porque supongo que mucha gente te para. El otro día, sin ir más lejos, hablaba con un amigo y le dije: bueno, yo estoy vinculado con las ideas del liberalismo. Ni idea. Bueno, sí, la economía de los mercados, ni idea. Dije: bueno, Javier Milei. Ah, no, sí, a ese lo conozco. ¿Cómo llevas, sí, no, o sea, es una anécdota simbólica, pero la verdad que me dio que pensar. ¿Cómo llevas eso? Entiendo, pues, que te paren por la calle, y supongo que tendrás gente que te sigue, pero también detractores, ¿no? No sé, alguna historia, alguna anécdota que nos puedas contar. Mira, a mí lo que me sucede es que aproximadamente en este momento estoy haciendo entre 20 y 30 selfies por día, lo cual, digo, es verdaderamente tremendo.
Cuando voy a la zona del microcentro en la ciudad, casi que te diría que ese número se duplica. Es más, cuando doy las conferencias, por lo menos hago cerca de 150 selfies. Y la realidad es que casos de personas que me hayan agredido o algo por el estilo, me ocurrió solamente 2 veces en el lapso de 2 años, 3 años. Así que en principio te diría que el saldo es positivo. Es más, he participado de una marcha junto a los trabajadores, reclamando contra el gobierno por el intento de licuarle los salarios. Y, por ejemplo, ese día hice cerca de 500 selfies. O sea que, en rigor, lo que yo noto es un trato muy afectuoso por parte de la gente. Yo lo disfruto mucho, digamos, o sea, valoro cada una de las selfies y valoro cada una de las expresiones de afecto. Y por otro lado lo tomo como algo efímero, ¿no? O sea, yo creo que, digamos, es algo que me está tocando disfrutar, y entonces lo entiendo bajo esa lógica, y que, nada, digamos, la demanda de mercado mañana puede cambiar y que el preferido del público sea otro. Así que digamos, lo que hago es disfrutarlo en este momento. Es más, yo suelo abrir todas mis conferencias hablando de lo que los economistas señalamos como el error tipo 1 y el error tipo 2, donde el error tipo 1 es cuando hiciste todo bien y te salió mal, y el error tipo 2 es cuando haces todo mal y te salió bien. Y yo, digamos, lo que digo es que festejo el error tipo 2 en mi caso, porque lo hice todo mal y me salió bien. ¿En qué sentido? A ver, digamos, los economistas no son personas que se caractericen por ser muy populares. En segundo lugar, además, o sea, yo siendo especialista en crecimiento, con y sin dinero, o sea, soy una persona que usa mucha matemática. Mis cursos además se caracterizan por un fuerte rigor matemático, mucha carga matemática. Aquellos que tengan la posibilidad de revisar alguno de mis más de 50 artículos académicos van a poder ver que hay artículos que en 25 hojas hay más de 100 ecuaciones. Ahora, con lo cual eso tampoco me hace muy popular, que digamos, y encima soy un economista libertario en un país de zurdos, con lo cual, o sea, se supone que hice todo mal y nadie debería quererme. Así que te imaginarás que cada fan o seguidor que tiene una expresión de cariño para conmigo, lo agradezco fuertemente. O sea, de hecho, siempre, digamos, mi punto es darle las gracias a cada uno de mis seguidores por cada una de sus manifestaciones de cariño. Para ir cambiando un poco de tema, hablabas de los argentinos y bueno, yo no vivo en Argentina, pero sí que tengo muchos comentarios de gente que me escribe y me doy cuenta de que es una sociedad bastante dividida, como mínimo políticamente, pero desde que llegó Macri a la presidencia parece pues que está habiendo un cambio de poderes. Me gustaría preguntarte un poco cómo te sientes hacia el futuro. ¿Crees que esta división se va a mitigar y va a terminar, o seguirá esa politización? Un poco, ¿cuál crees que será el signo como mínimo del pensamiento político del 50-50, ¿no?, que parece que hay hoy en día? A ver, el tema de la grieta, el gobierno, lejos de mesurar, de hacerlo más medido y tratar de disiparlo, lo que uno ve es que el gobierno trata de usarlo políticamente porque le conviene continuamente estar reviviendo el fantasma del monstruo populista para que la gente, digamos, adhiera al gobierno. Con lo cual, te diría que no ha hecho nada este gobierno para cerrar la grieta, sino que te diría todo lo contrario, y de una manera muy miserable la ha usado para
capturar votos. Este gobierno además no ha abandonado las banderas populistas, es decir, vive levantando banderas populistas todo el tiempo. Sus grandes referentes son todos colectivistas, como el caso de Marcos Peña, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, son todos personas con un profundo colectivismo, con lo cual te diría, hay que tener mucho cuidado con lo que sucede con el gobierno de Macri, porque Macri tiene un discurso que parece ser algo así como un liberal clásico, pero después en los hechos este es un gobierno de claro corte socialista. Bueno, pero más allá de eso, mi pregunta sería un poco principalmente quizás para los jóvenes. ¿Qué consejo le darías al joven medio argentino que ve que el país no funciona, que ve que cuesta encontrar trabajo, que ve que el salario es bajo, que ve que el gobierno hace unos desmanes increíbles? No sé, algún consejo para que les pueda ayudar un poco a abrir los ojos de alguna manera u otra, o algo que nos resulte útiles dentro de lo que es las ideologías que compartimos, que es el liberalismo. Bueno, yo suelo recomendar que hagan lecturas de textos de la economía austríaca para poder abrir los ojos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les recomiendo siempre muy fuertemente leer La economía en una lección de Hazlitt para entender las falacias que viven levantando los colectivistas. También suelo recomendar leer Socialismo de Mises, La acción humana, también de Mises, Tiempo y dinero de Garrison, Camino de servidumbre de Hayek, El hombre y la economía y el Estado de Rothbard, en especial el tomo 3, que es Poder y Mercado. Y obviamente también recomiendo fuertemente leer los trabajos del profesor Jesús Huerta del Soto y en especial ver sus videos, ¿no? Eso, arroja mucha claridad y ayuda de sobremanera para entender los riesgos que entraña el abrazarse al colectivismo. Y bueno, de hecho yo trato de mencionar a estos autores cada vez que puedo en la televisión, y eso está dando sus frutos porque en muchos lugares se acercan chicos muy jóvenes y piden que les den lecturas de Rothbard, por ejemplo. Un autor que prácticamente en la universidad no lo escuchás nunca nombrar, a punto tal que, por ejemplo, si yo te dijera que vos vas a la Universidad de Buenos Aires, que es la universidad más grande de Argentina y que produce la mayor cantidad de economistas del país, si vos le hablás de Ludwig von Mises, creen que es el 9 de Holanda. Curioso eso. Para seguir ahondando en este tema, más allá de Argentina, ahora hablaría de toda Latinoamérica. ¿Cuál crees un poco, sé que es una pregunta un poco genérica, que es el problema endémico que hay en Latinoamérica? Muchos países y muchas personas están luchando para cambiar el ciclo de los gobiernos, para quitarse de encima ese socialismo del siglo XXI, pero bueno, parece que esa batalla no termina de prosperar. Un poco, no sé, ¿qué futuro le vaticinas o qué es lo que crees que las personas que tienen este denominador común pues deberían de superar para abrazar otras instituciones pues más modernas y más serias y un capitalismo, digamos, sano, en el buen sentido? A ver, yo digo, estas son sociedades que han sido infectadas por el virus del populismo, que es una variante del socialismo, y básicamente el socialismo se nutre de la envidia, el odio y el resentimiento, y cuanto más envidiosas, resentidas sean las sociedades, más dispuestas están a abrazar estas ideas nefastas. Por eso creo que lo único que puede salvar estas sociedades es básicamente emprender un cambio cultural. Pero vos fijate que el gobierno socialista de Macri acá, el socialismo amarillo, el populismo cool, el kirchnerismo de buenos modales, como lo llamamos los liberales, no solo, trata de continuamente profundizar la grieta con el kirchnerismo, sino que además ha salido a atacar a los liberales. ¿Por qué?
porque en rigor para los gobiernos populistas, y por eso estigmatizan siempre a los liberales son aquellos que les dicen la verdad en la cara, le dicen que son unos parásitos inútiles, chorros, que lo único que hacen es empeorar a la sociedad. O sea, yo siempre suelo hacer el ejemplo con lo que significa la teoría general de Keynes, ¿no? Que va, por ejemplo, un político bien intencionado y le dice, llama a 2 economistas para resolver un problema. Entonces, cuando va el keynesiano, bueno, los dos le dan el diagnóstico, pero como el tipo es un hombre de acción, le dice, bueno, ¿qué hago? Entonces el keynesiano le dice, bueno, mire, usted es la continuidad del brazo de Dios. En sus manos tiene el poder de la multiplicación de los panes de mano del gasto público. Malditos los productores de pizarrón que los hacen tan chicos que no permite ver todas las maravillas que usted puede hacer gastando. Y el liberal le dice, el problema sos vos, picátelas. ¿A quién crees que va a contratar el político? Sí, el político, digamos, o sea, nada, para ellos esto es un negocio. Entonces, básicamente, los liberales para los políticos son malas palabras. Por eso, digamos, el gobierno de Macri ha salido a atacar y perseguir a los liberales ahora. Bueno, vamos a esperar que cambie un poco el signo. Cambiamos un poco de tema. Me gustaría hacerte una pregunta relacionada con la mecanización y la robotización que parece que cambiará en el mercado. Parece que a veces tenemos tentaciones neoludistas y yo lo veo también en muchos comentarios. ¿Crees que la sociedad en Latinoamérica o en el mundo en general nos podremos adaptar a los avances tecnológicos y a la automatización que supone la robotización de todo, o saldrán los luditas como pasó antaño y el progreso irá más lento? No sé, ¿qué pensamiento tienes sobre este tema que lo tenemos a la vuelta de la esquina, vaya? Yo con el progreso tecnológico soy absolutamente optimista y creo que los ludistas son unos pelotudos hijos de recontra remil puta. Así, digamos, de fácil. A ver, si los ludistas tuvieran razón, tenemos más de 200 años de progreso tecnológico. Si tuvieran razón la tasa de desempleo, el mundo sería del 85%. Porque en los últimos 200 años la población se multiplicó por 7. Con lo cual, digamos, los hechos dicen que no tienen razón. Y además parte de una falacia, ¿sí? Porque en realidad, cuando vos haces un progreso tecnológico, ¿para qué lo haces? Para ganar plata. ¿Y cómo haces para ganar plata? Ganando mercado. Vos solamente podés ganar mercado produciendo mejores bienes de mejor calidad a un menor precio. Entonces, cuando vos generás esos bienes, ¿sí? Es cierto que hay otros bienes que van a quebrar, otras empresas que van a quebrar, pero también es cierto que vos estás ganando más plata y esa plata, por ejemplo, vos la podrías reinvertir en tu negocio, con lo cual vas a producir más, mejor, más barato, generando más empleo, que es lo que pasa en muchas industrias. Segundo, digamos, podrías consumirlo en otros bienes, ¿sí? Con lo cual estarías generando beneficios, digamos, en términos de inversión y de trabajo en otros sectores, o podrías ahorrarlo, ¿sí? Y con eso estarías financiando la inversión en otros sectores, ¿sí? Y con lo cual generarías empleo. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. El día que Edison inventó la lamparita, ¿sí? Los fabricantes de velas se querían matar. Ahora, sin embargo, digamos, o sea, yo creo que nuestra productividad es mucho más alta y todos estamos mucho mejor, ¿sí? Que lo que estábamos con las velas. Con lo cual, digamos, lo que hay que tener en cuenta es que el ludismo se basa en una falacia. Eso está muy bien explicado en el libro de Huxley y se llama El odio a la máquina, ¿sí? Y lo que hay que evitar es que los socialistas inmundos, ¿sí? Empiecen a complicarle la vida a los generadores de riqueza tal que logren detener el progreso tecnológico, ¿sí? Digamos, ¿qué es en el fondo un ludita? Un ludita es un tipo que el día que se inventó la rueda, la quiso dinamitar. Es decir, si fuera por los luditas, volveríamos entonces a la era de las cavernas. Entonces, digamos, esa es la realidad. O sea, la evidencia empírica está en contra de ellos, ¿sí?
la teoría económica bien diseñada está en contra de ellos, y lo único que tienen ellos para levantar es la envidia, el odio y el resentimiento, donde lo único que buscan hacer es robarle el fruto de su trabajo y de la creatividad a un ser humano para repartirlo ellos desde una poltrona. Y como los políticos son una basura que tienen las manos muy porosas, en el fondo los únicos beneficiarios de ellos son ellos. Bueno, queda claro tu punto y aparte, bueno, valoro el ánimo, el ímpetu con el que lo dices, que enfatiza más el punto. Me gustaría cambiar también de tema y en este caso... Pero si a esa gente se le da lugar, ¿sabes lo que pasa? Que si a esa gente se le da lugar, van a destruir el progreso tecnológico. Es decir, no hay que permitirles a esos hijos de puta que nos caguen la vida. A ver, yo te lo voy a dar con un ejemplo más simple. Hay un concepto en economía que se llama óptimo de Pareto, el cual desde mi punto de vista es una inmundicia, ¿sí? El óptimo de Pareto dice que si vos, o sea, tenés dos agentes, ¿no? O lo que fuera, y vos podés mejorar a algunos sin empeorar a otros, ¿sí? O a otro, en realidad eso es una mejora paretiana. Cuando esa posibilidad de mejora se agota, estás en el óptimo de Pareto. En rigor, ¿sí? El progreso tecnológico no es compatible con el óptimo de Pareto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo dijimos recién, el día que se inventó la lamparita, los fabricantes de velas lo querían matar a Edison, ¿sí? Ahora, la realidad es que toda la sociedad se benefició con ello y se generaron un montón de puestos de trabajo ligados, por ejemplo, al progreso tecnológico y a la energía eléctrica, ¿no? Entonces, fíjate esta situación, ¿sí? Si vos le das crédito a esta inmundicia de los luditas, suponete que se inventa la pastilla que cura todos los males, ¿sí? Como dice mi amigo José Luis Cordeiro, que ahora vive en España y antes era profesor de la Singularity University. Nosotros vamos a ver la muerte de la muerte y en un perfecto estado de salud, ¿sí? En función de eso, no va a faltar que aparezca el hijo de puta ludita que diga que hay que frenar la producción de esas pastillas, ¿sí? Porque va a caer la producción de cajones para muertos, ¿sí? Y va a caer, digamos, la actividad de las casas mortuorias. Es decir, la verdad que si se quiere morir, que se muera él. ¿Qué querés que te diga? Es decir, hay que agarrar y decírselo en la cara. Son una basura, ¿sí? Digamos, y luchan contra el progreso de la humanidad. Con lo cual, si a ellos les gusta morirse, que se mueran, ¿sí? Pero que no nos jodan la vida, digamos, a lo que consideramos que el mundo es un mundo maravilloso, donde en realidad, si no fuera por estos nefastos socialistas, luditas, marxistas, keynesianos, ¿sí? El mundo sería cada día mejor, ¿sí? Porque tal como sostengo mis presentaciones sobre singularidad, no sabemos cómo será el futuro. Lo único que sabemos es que será mucho mejor. Ahora, eso solamente es factible en el marco del capitalismo, no en el marco, ¿sí?, de los asesinos socialistas. Bueno, queda perfectamente claro tu punto. Me gustaría ir rápido y tocar varias cosas. Aquí en España recientemente ha habido manifestaciones de personas de la tercera edad, de viejitos, que se ve que el tema de las pensiones públicas se va al garete. No hay hucha de las pensiones están bajando e incluso mi propia generación, pues a saber qué percibiremos. ¿Cuál sería tu propuesta relacionada con el tema de las pensiones para España o en general? Porque sí que también hay muchos mitos y muchos dogmas en torno a ese tema. A ver, lo que hay que entender es que todos los sistemas previsionales, ¿sí?, que no son de capitalización, o sea, que son de reparto, están quebrados. Básicamente, el gran estafador ha sido Bismarck, que fue el que los diseñó. Bismarck prometía jubilaciones a los 65 años cuando la expectativa de vida era de 40. Es decir, una estafa. Y como todo político, usó eso para estafar a la gente, donde además, o sea, como los políticos en general son ladrones, ¿sí?, les encantó el tema de los sistemas previsionales. ¿Para qué? Para estafar a la gente y para gastar, y en especial, digo, para enriquecerse ellos, ¿no? Digo, porque, o sea, yo desafío que alguien me muestre a algún político, ¿sí?, que ha estado mucho tiempo en la función pública que no pertenezca al segmento más rico de la población. O sea, entonces, básicamente los sistemas previsionales fueron quebrados. Entonces, la única solución que hay para los sistemas previsionales es tomar la pérdida,
hay que extender la edad jubilatoria, ¿sí? Hay que bajar el tamaño de los beneficios, ¿sí? Y, digamos, hay que salir del sistema de reparto hacia un sistema de capitalización. Si no se hace eso, claramente las jubilaciones cada vez van a ser más miserables. Bueno, ojalá algún político te escuche, o más allá de los políticos, la gente normal, común y corriente, pues empiece a tomar conciencia, y una de las ideas de este canal también es esto. Me gustaría cambiar bastante, por no decir mucho, de tema, porque ya estamos yendo a la recta final. Vi un vídeo tuyo en el cual decías que eres liberal en lo económico, como podemos ver, pero también en cómo gestionas el tema del amor, y la verdad que me quedé súper sorprendido. ¿Nos podrías explicar un poco cómo es eso de... También haces tu cálculo económico cuando hablamos del tema de las parejas y demás? Porque me sorprendió muchísimo. No, básicamente, mira, yo lo que hice es, a ver, yo te cuento, yo he dado más de 20 años clases de microeconomía. Soy un ferviente admirador de Gary Becker, quien ha ganado el Nobel de Economía en 1992. Y yo lo que hice fue básicamente plantear las bases del análisis económico aplicado a una cuestión como es el matrimonio. O sea, el primer punto mío en contra del matrimonio es que es una institución, digamos, que te diría anacrónica. Porque, a ver, cuando el matrimonio se creó con la idea de hasta que la muerte nos separe, la gente vivía 25 años, hoy vive 80. O sea, con lo cual ese contrato, digamos, o sea, es un contrato muy, muy complicado. El segundo punto que yo hago es muy simple, es decir, la utilidad marginal es decreciente. O sea, vos cuando, por ejemplo, ¿cuánto pagarías por un vaso de agua en el desierto del Sahara? Claro, pagaría muchísimo dinero porque lo necesito para sobrevivir. ¿Cuánto pagarías por el segundo? Claro, ya menos porque estaría menos sediento, perdón. ¿Y por el tercero? Por el tercero, pues ya un precio normal de mercado, probablemente. Y después de que tomaste 50 litros, Pues ya iría a mirar al mercado e iría a buscar el más barato posible. ok, bueno, a ver, el punto es el siguiente, o sea, lo que estoy tratando de reflejar es que vos, o sea, la utilidad marginal es decreciente, o sea, si vos siempre estás, digamos, con la misma persona, digamos, la utilidad marginal del vínculo cada vez empeora. Además, si vos tomás café con leche todos los días, obviamente siempre es mejor el café con leche tomarlo con medialunas. ¿Por qué? Porque al incorporar las medialunas, el valor del café con leche aumenta más. Entonces, nada, yo lo único que hice fue plantear esa situación de la utilidad marginal decreciente, ¿sí? Digamos que, y que eso conlleva a un principio de diversidad y de combinar los bienes con otros bienes. Y después lo que hice fue plantear la cuestión del contrato. El contrato matrimonial tiene, como todo contrato, una restricción de participación y una restricción de compatibilidad de incentivos. La restricción de participación es, mirá, si a vos la persona no te gusta, no te interesa, no te casás. Ese es el primer punto. Y el segundo punto tiene que ver con la restricción de compatibilidad de incentivos, y es que dentro de la lógica del contrato matrimonial, o sea, vos evalúes los costos y beneficios de mantenerte en una situación monógama, ¿sí? Con lo cual no es que yo estuve haciendo apología de relaciones múltiples. O sea, lo que yo dije es la posibilidad de que vos evalúes si te conviene o no, ¿sí? Digamos, tener relaciones extramatrimoniales habiendo tenido que firmar el contrato. Y lo que yo señalo es que, además, cuando es muy costoso romper el contrato, ya sea por lo que implica en términos de división de bienes, ya sea por lo que implica en el deterioro de la relación con tus hijos, en especial si tus hijos son chicos. Bueno, en todo ese contexto, romper el contrato es muy costoso, y cuando vos te encontrás con una situación de esas características, aparece una situación que se llama riesgo moral, ¿sí? Vos cuando estás de novio y no estás casado y no está el contrato, digo, si vos haces alguna macana, se rompe la relación y chao, se acabó. Y tenés que ir de vuelta a remar al mercado.
En cambio, como vos tenés un contrato que te asegura que va a haber una segunda vuelta de renegociación, bueno, vos tomás más riesgos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En dinámica, la calidad del vínculo empeora sustancialmente, porque como siempre tenés una nueva estancia de negociación, como siempre romper el contrato es muy costoso, vos lo que haces, cuando antes te cuidabas mucho de qué le decías a tu pareja, ahora, digamos, le decís cualquier cosa, porque total romper el contrato es muy costoso. Entonces, eso lo que conlleva es que la calidad del vínculo se deteriore. Es decir, yo entiendo que después aparecen los románticos y le ponen, digamos, ponen algunas consideraciones verdaderamente estúpidas, que en realidad, digamos, o sea, tienen que ver con sus límites mentales, con sus anteojeras mentales, porque en el fondo yo no estoy negado a una relación monogámica. Lo que digo es que solamente poder mantener una relación monogámica en tanto y en cuanto las restricciones de compatibilidad de participación, de incentivos y la restricción de participación sean factibles. O sea, nada más que eso digo. O sea, lo que pasa es que, bueno, digamos, de vuelta, yo soy un libertario, yo soy liberal en lo económico, soy liberal en lo cultural y soy liberal en lo institucional, ¿no? Bueno, me gusta mucho cómo extrapolas esos conocimientos económicos a otros ámbitos de la vida civil. Más o menos para ir terminando, te quisiera preguntar un poco... La nota de color, cuando lees La acción humana, no te debería quedar duda sobre eso, ¿no? El máximo exponente de la escuela austríaca, que fue Ludwig von Mises, cuando escribió La acción humana es un tratado de economía, o sea, pero explica cómo la gente toma decisiones, o sea, y lo que tiene la economía como característica esencial es que tiene un buen mecanismo para analizar la toma de decisiones. Es más, en el Tratado sobre la Familia de Gary Becker, él cuando arranca dice, mire, yo entiendo que todas las teorías sociológicas, todo, son más interesantes y dicen cosas mucho más profundas de repente que lo que decimos desde el punto de vista del análisis económico. Ahora, cuando pongo todas esas teorías juntas, nos llegan a explicar el 10%. Y cuando utilizo el análisis económico basado en la maximización sujeto a restricciones, explico el 95%. Muchacho, primero los datos y la evidencia empírica dice que esta forma de analizar las decisiones es mucho más poderosa que cualquier esquema romántico. Bueno, eso queda claro. Para entrar en la recta final, que no te quisiéramos tomar mucho tiempo, me gustaría saber tu opinión un poco sobre el poder de YouTube, de Facebook, de esto que estamos haciendo. Tú y yo no nos conocíamos antes de esta charla, pero digamos de manera descentralizada yo te ayudé, hice unos vídeos que se hicieron virales, tú lo publicaste, entonces parece que hay muchas cosas en acción que al final pues se pueden aglutinar. ¿Cómo crees que los liberales en este caso podemos utilizar el poder de las redes sociales, del vídeo, de internet, de YouTube para lanzar nuestro mensaje en el mercado? Mira, a ver, los colectivistas siempre van a tratar de combatir al liberalismo, siempre van a tratar de estigmatizarlo, siempre van a tratar de hacerlo poner en contra de la gente. Y además ellos, digamos, tienen el poder, ¿sí? Y disponen de una gran cantidad de fondos que recaudan de una manera coactiva, que son los impuestos. Ahora, desde mi punto de vista, nosotros tenemos que utilizar las redes para llegarle a la gente, para transmitirle el mensaje. O sea, a mí, digamos, si bien yo disfruto cada uno de los reconocimientos que recibo por parte de la gente, digamos, tanto a nivel local como a nivel internacional, los que más me emocionan son los mensajes que recibo de Venezuela y hasta de Cuba. ¿Sí? Cuando te escriben, digamos, y te mandan mensajes personas de Cuba con las limitaciones que pueden tener para acceder a las redes y te dan las gracias y que te consideran un referente de la libertad, eso significa que el trabajo que estamos haciendo es fenomenal, porque digo, o sea, sería incorrecto creer que este trabajo, digamos, o sea, obedece a solo lo que yo estoy haciendo, digamos, porque en rigor, digamos, yo me beneficio mucho de todo el esfuerzo que hace, por ejemplo, que haces tú, digamos, desde el sitio de Spanish Libertarian,
de lo que hace, por ejemplo, las juventudes liberales, como por ejemplo Estudiantes por la Libertad, la Juventud Liberal Universitaria, y un montón de gente, en especial gente joven, que se encarga en divulgar los principios de la libertad y que, a ver, digamos, nada puede ser mejor que los principios de la libertad. Es decir, ¿quién podría estar en contra de la libertad? Entonces, digamos, llevar ese mensaje es un mensaje fenomenal y que lo que hay que hacer es tratar de comunicárselo a la gente y mostrarle que los políticos son una manga de delincuentes que quieren, digamos, matar nuestras libertades, ¿sí? ¿Para qué? Para disfrutar de ellos del poder y de la riqueza, ¿sí? O sea, recordemos siempre que en una cárcel tenés casa, tenés comida, tenés salud, tenés educación, ¿sí? Digamos, tenés un montón de recreación, ¿sí? Pero ¿sabés qué es lo que no tenés? No tenés libertad. O sea, y en realidad, pretender que tu ideal de vida sea la cárcel es de un mediocre. Totalmente de acuerdo con esta reflexión y una buena metáfora. Ya la penúltima pregunta, también porque me gusta dar otra visión a todo, es un poco qué autocrítica crees que podemos hacer el mundo liberal en, digamos, hispano. Yo estoy en España, pero compartimos el idioma. ¿Qué crees que no estamos haciendo en Latinoamérica, donde vives tú, o desde aquí arriba en Europa para tener más impacto? En algunas ocasiones se nos acusa de no utilizar un lenguaje de la gente, de estar arriba cada uno en su torre de marfil. No sé si tú coincides con esa reflexión. Mira, yo no puedo opinar sobre lo que es el resto de América Latina o lo que es, por ejemplo, en España. Lo que te puedo decir es que en el caso de Argentina, uno tiene la sensación que muchos liberales, digamos, les gusta estar en la Torre de Marfil. Es más, algunos hasta consideran que las discusiones deberían ser planteadas en un claustro de índole académica y que no debería salir de ahí. Es más, o sea, y tienen una visión extremadamente elitista, o sea, donde, por ejemplo, de hecho, combaten fuertemente, por ejemplo, mi exposición en los medios por la forma en la cual me expreso, digo que no es ni más ni menos de que buscar la forma de expresar las ideas en un modo simple que le llegue a la gente. Y, por ejemplo, esos liberales de copetín, digamos, y que creen que esto es para una élite, verdaderamente se sienten muy ofendidos por esta divulgación hacia el gran público. Bueno, y la última pregunta, Javier, es ¿qué planes tienes para este 2018 o para el próximo año o 2 años? ¿Qué es lo que vamos a ver de ti? No sé si hay algo que nos puedes desvelar. Bueno, en principio estoy viajando por varios países presentando mi nuevo libro que se llama Desenmascarando la mentira keynesiana. Estaría viajando a Guatemala a presentarlo en la Universidad Francisco Marroquí. Voy a estar, digamos, prácticamente una semana en México exponiendo este libro y otras contribuciones. También tengo algunos sondeos de Uruguay, de Colombia, Perú y Chile, y se está trabajando en la posibilidad de que vaya a España también a presentar el libro. Y en cuanto a lo que estoy produciendo en este momento, estoy terminando de escribir un libro que se llama Crecimiento, Monopolios y los Valores del Capitalismo. Y justamente explico, digamos, basándome en Rothbard, que los monopolios no son malos, que los monopolios además que surgen de una interacción competitiva son buenos, que son los que promueven el crecimiento y que eso es solamente consistente con los valores del capitalismo, con lo cual la solución para conseguir un mayor bienestar es justamente más capitalismo y no más socialismo.
Bueno, Javier, pues ojalá vengas aquí a España, así también nos conocemos en persona. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Que ha sido un placer hablar contigo. Espero que a los espectadores haya podido resultar interesante. Por mi parte, así ha sido. Y no sé, viva la libertad, carajo, ¿no? Que siempre terminas así. La verdad que el agradecido soy yo por el trabajo enorme que vos estás haciendo desde Spanish Libertarian. Yo agradezco mucho las manifestaciones de afecto de todas las personas de habla hispana que tanto cariño me transmiten de distintas maneras, y claramente, si hay algo que es una consigna para transmitir es ¡viva la libertad, carajo! Perfecto, bueno, con esta frase ya mítica terminaremos esta entrevista. Gracias por todo, Javier. Gracias a vosotros por estar ahí mirando la entrevista. Y vaya, con esta insulación de energía nos vamos. Hasta la próxima. Gracias, y el verdaderamente agradecido soy yo por el trabajo que están haciendo y por el lugar que me permiten ocupar, al menos transitoriamente. Muchas gracias a vos y a toda la gente que trabaja con vos y te sigue.